Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Sin Límites, en donde compartimos la palabra de Dios contigo que estás del otro lado. Tal vez nos estás escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo o nos estás acompañando por esta transmisión en la TV Nuevo Tiempo. Y ya te quiero invitar a que puedas unirte a nosotros a través de nuestras redes sociales. Allí aparece en tu pantalla en nuestro Facebook Libertad Sin Límites NT. También recuerda que si tienes allí Instagram, nos puedes seguir y nos puedes buscar en @Libertad Sin Límites. Y también Nuevo Tiempo tiene un estudio bíblico gratuito para ofrecerte, y ya tengo en mis manos el estudio bíblico Pablo, el mensajero de la cruz, en donde la Nuevo Tiempo te lo ofrece gratuitamente. Simplemente tienes que enviarnos un WhatsApp al número que aparece en tu pantalla, más 5512 98 100 1460, que te lo hacemos llegar gratuitamente allí para que puedas aprender junto a tu familia, en este caso acerca de Pablo, este gigante de la fe. Y así como este estudio bíblico, también tenemos otros estudios bíblicos, el cual te puede interesar para estudiar allí en tu casa. Como lo decíamos al principio, el tema de hoy, un tema de fe, de grande fe, una historia que nos deja una gran enseñanza. Y ya quiero invitarte a que para introducirnos al tema del día de hoy nos puedas acompañar a ver un video especial. Y como veíamos recién en el video, qué importante es repensar en dónde está Dios en nuestras vidas en este momento y en qué sitio lo estamos colocando. Ya estamos con el pastor Joel Flores para compartir esto. Asunto, pastor, continuamos hablando de la fe. Así es, Denise, qué bueno poder estar una vez más aquí en este programa, y gracias a ti que estás allí del otro lado. Continuamos hablando sobre esta lista linda que nos presenta el libro de Hebreos capítulo 11, y hoy llegamos al gran personaje, al gran ejemplo de fe que encontramos en el Antiguo Testamento. Hablar de Abraham es hablar acerca de entrega completa y hablar de algo que los seres humanos no están dispuestos a darlo, a dar lo que más se ama. A veces uno da lo que le sobra. O no tiene tanta conexión con aquello que das. ¿Qué cosa es lo que a menudo el ser humano da, dona, entrega a otra persona? Algo que no es tan valioso para él, ya no es tan valioso. Ahora, qué importante es dar lo que más amas. Estoy hablando desde el ámbito, primero, de la vida, de la normalidad. Sí. Sin embargo, en el lado espiritual ocurre lo mismo. Hay personas que se aferran tanto a sus posiciones, sus títulos, cargos, cosas, que no están dispuestos a soltar por obedecer a Dios. Y realmente Abraham nos enseña cómo es que uno puede llegar hasta dar su propio hijo, ¿no? Exactamente, pastor. Y como lo decíamos, veníamos de una serie de personajes de la fe, pero a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Justamente por esto, porque Dios le pide una prueba bastante grande, que yo creo que hoy en día, yo no tengo hijos, pero me imagino que sería difícil para un padre entregar su único hijo, aquel tan esperado, ¿no? Sabes que a nadie más Dios le pidió, nadie más fue probado como Abraham. Y de alguna manera la historia de Abraham se había reflejado el amor de Dios al entregar a su propio hijo. Entonces, en ese sentido, Abraham ilustra el plan de salvación. Pero fue la única vez que Dios pidió semejante cosa. Pero más allá del pedido de Dios, vamos a cómo el ser humano es capaz de poder entregar, de confiar tanto en Dios
a tal punto de poder entregar su propio hijo y Exactamente. sacrificarlo. Claro que Dios impidió finalmente el sacrificio, pero Dios probó la fe de Abraham. Y hay dos cosas que se prueban en la vida, la fe y el amor. Sí. Si estas dos cosas no pasa por una prueba, no se sabe si es verdadero. Sí, increíble, increíble esta historia de Abraham, cómo nos hace reflexionar acerca, ¿será, pastor, que esta fe podemos crearla de un día para el otro? No, la fe se desarrolla, y eso lo hemos venido diciendo desde el primer programa, ¿no? La fe nace, crece, hay que cultivar, hay que hacerle crecer, tiene que echar raíces, y hay una sola manera de que esa fe se fortalezca, que llegue a tal punto de una entrega total, y tiene que ver con la intimidad que tiene el ser humano con Dios. Finalmente vamos a ver que Abraham no solamente fue el padre de la fe, sino fue amigo de Dios. Exactamente, pastor. Y es sobre esta historia que queremos aprender más a cómo cultivar esa fe. Gracias, Muchas Denise. Listo, entonces vamos a abrir la Biblia. Bueno. Muy bien, si estás allí con Biblia en mano, vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre este gigante de la fe, sobre este hombre del cual hay muchas cosas que hablar y su historia no se limita a unos pocos versos. La verdad, en el Antiguo Testamento tenemos varias menciones sobre Abraham. No solamente sobre Abraham, también sobre su esposa Sara, que vamos a ver en el próximo programa. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8 hasta el versículo 10, y luego voy a ir mencionándote otros versículos también. Hebreos 11, 8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo quiero que prestes atención, mucha atención a algunas palabras aquí. Salió sin saber a dónde. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo quiero unir esta historia con lo que dice el versículo 17, porque de Abraham se sigue hablando aquí versos más adelante. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow, acá hay una riqueza de detalles en cuanto a la vida y a la fe de Abraham. ¿Y por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? En el Nuevo Testamento nosotros ya encontramos al apóstol Pablo hablando de que todos somos herederos de la promesa que Dios hizo para Abraham, hablando acerca del Israel espiritual. ¿Y quién es el Israel espiritual? Todos aquellos que aceptan por fe a Jesucristo. Entonces nosotros también llegamos a recibir la bendición que Dios prometió a Abraham, porque a Abraham se le prometió: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y qué bendición es esa? Porque a través de Abraham y su descendencia vino Jesús. Y todas las familias de la tierra fuimos bendecidas, somos bendecidos por eso, por el sacrificio de Cristo. Pero también por esta fe poderosa de este hombre es que todos podemos también ser llamados descendientes de Abraham. Padre de la fe. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué se le conoce como el padre de la fe? Porque aquí vemos la fe en su máxima plenitud, en todo su esplendor. Una fe madura, una fe que echó raíces, una fe que no teme a nada, una fe que está basada en tres cosas. Y quiero que prestes atención.
Porque para que la fe sea una fe auténtica, tiene que estar basada en 3 cosas. Número 1, creer. Número 2, confiar. Número 3, obedecer. ¿Comprendiste? Voy a repetir una vez más. Número 1, creer. Número 2, confiar. Y número 3, obedecer. O sea, si una persona dice tener fe y solo cree, no es fe. Si una persona solo cree y confía, pero no obedece, no tiene fe. O sea, las 3 cosas las 3 van de la mano, son interdependientes. Una depende de la otra. O sea, no hay fe sin creer, sin creencia en Dios. No hay fe sin confianza extrema. Y no hay fe sin obediencia absoluta. Y aquí estoy entrando en un asunto muy serio. Vamos a la primera parte. Creer. Mira, ¿qué significa creer? Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis 12, 1 al 3. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. ¿Cuál es la primera orden de Dios para Abraham? Es simple. Dios nunca te va a pedir cosas a menos que primero pruebe hasta dónde es el límite de tu amor y tu fe en Él. Y la primera es salir. Presta atención, que aquí comienza la fe. La fe comienza creyendo en la voz de Dios, obedeciendo a Dios. La obediencia va a entrar en cada paso. Aquí Abraham escucha la voz de Dios. Sal de tu tierra. ¿A dónde? No preguntó. ¿Por qué es suficiente que Dios te dé una orden? No preguntes el resto. Los seres humanos somos preguntones, ¿verdad? Vamos, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué cosa es fe? Él salió sin preguntar a dónde. Y Dios le dijo: tú vas a ser peregrino. En otras palabras, lo que le está pidiendo Dios a Abraham es dejar sus raíces, dejar sus tradiciones, dejar sus creencias, dejar sus lazos familiares, dejar sus tierras, dejar parte de su vida allí. En otras palabras, deja tu comodidad y ven conmigo. ¿Qué te parece esta invitación? Claro que no es fácil. Y Dios te dice: mira, yo quiero que vengas conmigo, pero deja todo aquello que te aparta de mí. Y claro, Ur de los Caldeos era una de las ciudades más idólatras. Y Dios los saca de Ur. Yo te voy a mostrar una nueva tierra, no te voy a decir dónde. Solo quiero que creas. Y Abraham creyó. Preguntó sin saber a dónde. Caminó más de 2.400 kilómetros por fe. Él no preguntó qué voy a ganar, dónde voy a vivir, qué voy a hacer. No preguntó, simplemente obedeció. Y aquí me acuerdo de una frase que me encanta. No digas que Dios te muestre el camino si tú no estás dispuesto a mover tus pies. ¿Tú estás dispuesto a obedecer el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para ti hoy? Es el mismo. Hijo, sal de la idolatría, sal de ese vicio, sal de tus creencias absurdas, sal de la duda, sal de la incredulidad, sal de tu Ur, sal de aquella ciudad donde tienes raíces, pero aquellas raíces te alejan de mí. Corta eso y ven conmigo. Señor, ¿cómo va a ser? No preguntes, ven. ¿Y cómo encuentro ese plan? En la Biblia. Dios te dice: ven, yo te voy a mostrar para ti, yo tengo un plan mejor para ti. Y hay personas que están dispuestos a dar este paso de fe. Hay personas que están dispuestos a dejar comodidades en la vida por escuchar la voz de Dios. Y yo doy gloria a Dios por esas personas. Pero la fe no solo es creer. ¿Qué más es fe? Confiar. ¿Y dónde está la confianza? Un día Dios le prometió a Abraham. Le dijo así: mira,
primero te voy a cambiar de nombre, le dice, ¿no? No vas a ser ya Abraham, sino vas a ser Abraham, padre de todas las naciones. Y cuando les cambia el nombre, ¿cómo él iba a ser padre si él no tenía ni un hijo? Y lo triste de su historia es que él siempre lo había intentado. Yo no sé si estoy hablando para alguien que está pasando por esta situación muy difícil. Sueñas tener un hijo. Extrañas una voz que nunca escuchaste. Imaginas qué es tener un hijo. No puedes. Limitaciones siempre hay. El problema es que su mujer era estéril. Sara era estéril. Y a medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo la esperanza. Y cuando ya las limitaciones humanas han llegado a su punto final, aparece Dios y le dice, Sara va a tener un hijo. O sea, cuando ya no hay probabilidad, cuando ya la esperanza se acaba. Y eso es lo que me encanta de Abraham, porque Abraham confió en Dios sin saber cómo. No le dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? No, simplemente confió. El cómo déjalo a Dios. Confía en sus promesas. Entonces, lo primero es creer. Lo segundo es confiar. Lo tercero es obedecer. Estamos en la confianza. Él no se fijó en las limitaciones, ni siquiera en el tiempo. Confió en la promesa de Dios, porque el poder de Dios no está sujeto a limitaciones humanas. Para los seres humanos la palabra improbable, imposible, esto no se puede, es parte de nuestro lenguaje y nuestro vocabulario. Pero esas palabras nunca están en el vocabulario divino. No existe la palabra imposible. Simplemente tienes que creer. Y él confía. Mira, primero cree que Dios le está llamando y él sale. Abandona, deja todo y sale. En segundo lugar, él confía en que Dios va a cumplir su promesa. ¿Cómo? No lo sé, pero él lo hace. Estoy hablando para ti, Julio César, Víctor Daniel, Carlos, José Luis, escúchame. Tú estás abriendo la Biblia y estás conociendo que Dios puede hacer milagros, pero tú no estás creyendo en los milagros que Dios puede hacer en ti. Porque tú estás viendo tus limitaciones. Tú estás viendo las cosas que te limitan y dices, ¿cómo? El cómo, no, eso no te compete. Cree, confía en las promesas de Dios. Número 3, obedecer. Cuando vamos para Génesis capítulo 22, yo te voy a pedir que puedas leer todo el capítulo. A mí me encantan varias expresiones, porque ahora Dios aparece después que Isaac ya nació. Imagínate, es el único o es el hijo de la promesa, y ellos están muy encantados con este hijo. Este hijo ya se hace adolescente, ya está en la juventud, y toda la esperanza está en él, el amor está en él. Y ahora Dios viene y le dice, mira, quiero que me des tu único hijo, a quien tú amas. A mí me encanta esa expresión de Génesis 22:2. Le dice, dame tu hijo
tu único hijo, a quien tú amas. Y yo he quedado pensando muchas veces en esa historia. ¿Por qué un pedido así? Ya mencionamos que de alguna manera ilustra a Abraham el plan de salvación. Si Abraham fue capaz de entregar a su hijo, Dios fue capaz de entregar a Jesucristo para que pueda rescatarnos y morir en nuestro lugar y pagar el precio de nuestra condenación. Sin embargo, ¿cómo es que Dios va y le dice, dame tu hijo a quien tú amas? Y aquí yo encontré varias respuestas. Número 1, hay dos cosas que en la vida tienen que ser probadas para ser verdaderas. Número 1, el amor. Y número 2, la fe. Mira, estas dos cosas tienen que pasar por fuego. El amor, para que sea amor, tiene que pasar por crisis, por enfermedad, por dolor, por dificultades, por tempestades, por tormentas. Y si aún permanece, es amor. ¿Entiendes? Es amor. El amor tiene que ser probado. Número 2, la fe. La fe tiene que pasar por sufrimiento, por crisis, por dolor. O sea, ¿hasta dónde eres capaz de confiar en Dios y de no soltarte de la mano de Dios? ¿Hasta cuál es tu límite? Dice, dame el hijo que tú amas. Lo que Dios está probando es el amor que Él le tiene a Él. O sea, tú dices que me amas, dame lo que más amas. Y con esto yo encuentro una lección importantísima para mi vida. Escúchame aquí, esto es muy importante. Muchas veces nosotros amamos a los regalos y no a quien da los regalos. Con esto yo puedo hablar horas y horas. Hay gente que solamente le gusta a alguien por lo que le va a dar, aunque no le guste la persona misma. Y lo que quiere hacer Dios aquí con Abraham es, yo quiero saber, hijo, si tú amas los regalos o a quien te da los regalos.